El contexto histórico de este trabajo comienza con el golpe de Estado de 1955, protagonizado por una alianza cívico-militar integrada por facciones militares, sectores de la Iglesia Católica, empresarios del agro y de la industria vinculados a la sociedad rural, cuyo objetivo era interrumpir violentamente el segundo gobierno de Perón. Esta acción fue acompañada por sectores políticos y civiles, tanto de partidos conservadores como de la izquierda liberal, los cuales intentaron restaurar un modelo de país agroexportador y hacer retroceder el desarrollo nacional, científico, tecnológico y de la industria, que había comenzado durante el proceso de sustitución de importaciones, además de detener las conquistas sociales y la irrupción democrática de los trabajadores y las masas populares en la vida política del país. A partir de la proscripción y persecución política e ideológica del peronismo, mediante los fusilamientos y asesinatos que incluyó el secuestro del cadáver de Eva Duarte de Perón, se inicia la etapa de la democracia restringida, dándose la alternancia de diversos gobiernos cívicos y militares. Mientras, Juan Domingo Perón permanece en un exilio obligado, surge en nuestro país la resistencia social peronista, que paralelamente es acompañada por diferentes movimientos de liberación mundial. Esta realidad argentina será profundamente influenciada por un contexto internacional de Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia disputan, fuera de sus fronteras, su influencia alrededor del mundo a través de conflictos de baja intensidad. Al mismo tiempo, se dan los procesos de descolonización de países no alineados, el denominado Tercer Mundo, que, liderados por referentes nacionalistas, que emergen de las entrañas mismas de los pueblos. En este contexto mundial, un amplio sector de la juventud argentina compuesta por los hijos del peronismo y una clase media fuerte e intelectualizada se identificó con el naciente sujeto político de las juventudes revolucionarias. Incluso algunos de ellos encontraron en el primer peronismo el hecho histórico que representó a los trabajadores argentinos. Dos hechos políticos de gran peso simbólico e impacto cultural influenciaron el proceso político de esta juventud maravillosa. La primera de estas influencias es la triunfante Revolución Cubana, liderada por jóvenes que toman las armas, encabezados por Fidel Castro, el médico argentino Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Representó para los jóvenes argentinos la experiencia armada de derrocar las dictaduras instaladas en América del Sur. La segunda influencia es el Mayo francés del 68, donde jóvenes universitarios encabezan una revuelta que cuestionó los cimientos de la sociedad burguesa y capitalista occidental. Ambos hechos sirven de inspiración y explicación a la efervescencia política latinoamericana, cuyo ejemplo paradigmático es Argentina, en donde jóvenes de distintas extracciones sociales que poseían una vida acomodada se vuelcan a la militancia política y social con una fuerza ideológica, con voluntad y conciencia transformadora. Esta serie de condiciones inspira y confluye en la formación de miles de militantes políticos y sociales, dispuestos a constituir su vida como una acción política de liberación. Todos son cuadros de organizaciones políticas y algunas político-militares, encaminados desde el peronismo y desde partidos políticos de izquierda revolucionarios que terminan conformando un frente contra la última dictadura. La irrupción del partido militar y la toma del poder por este en varias oportunidades hizo que protagonizara una represión sistemática que buscó condicionar y disciplinar la vida social y política argentina en medio de una gran conflictividad social. Como contraparte, progresivamente crece la organización, movilización y participación popular y un renovado sindicalismo, que se enfrentan con la represión a lo largo del país en episodios como fueron el Cordobazo, el Viborazo y el Mendozazo. Esta lucha de resistencia desemboca en el regreso de Perón. A la vez se instala la violencia en el proceso social como herramienta política mediante acciones armadas,
asesinatos, robos y secuestros. Esta historia iniciará el terrorismo de Estado con las masacres de Rawson y una progresiva acción sistemática estatal que iría creciendo. El 25 de mayo de 1973 fue la bisagra que termina con la resistencia. Por la tarde del día que Cámpora asumía, después de haber ganado las elecciones democráticas en marzo, se produjo la liberación de presos políticos. Durante su gobierno se comienza a vislumbrar la interna entre los sectores más cercanos a Perón, el peronismo revolucionario, las organizaciones juveniles y el peronismo ortodoxo, las organizaciones sindicales y partidarias. El regreso de Perón y su tercer presidencia finalizarán con su muerte el 1 de julio de 1974, dando inicio a un periodo de represión sistemática dentro de un gobierno democrático con la creación de la Alianza Anticomunista de Argentina, promovida por el ministro de Bienestar Social José López Rega, dentro del gobierno interino de Isabel Martínez de Perón. En esta democracia debilitada y la pérdida de apoyo popular, queda legitimizado el exterminio llevado adelante por la AAA. El golpe cívico-militar estaba en ciernes, sobre un gobierno debilitado ante una crisis social y política interna, mientras que en el contexto latinoamericano, con el objetivo de acabar con los movimientos antiimperialistas, van surgiendo los gobiernos militares en nuestra región con el apoyo y el tutelaje del gobierno de los Estados Unidos, en lo que considera su patio trasero, por lo que los gobiernos militares de los países limítrofes fueron cercando a nuestro país. Finalmente, el 24 de marzo, saldrán de los cuarteles los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas para derrocar el gobierno democrático e instaurar la que será la más nefasta y criminal dictadura que sufriera nuestra nación. En nuestro Guaymallén fuimos parte y testigo de esta historia. Vecinos y vecinas fueron víctimas del terrorismo de Estado por proponer una sociedad más justa. Luego, todos fuimos víctimas de la negación y el ocultamiento de esta historia. Los desaparecidos volvieron a desaparecer por la impunidad y la mentira. La lucha de los organismos de derechos humanos mantuvo una llama prendida por la justicia. Lentamente se fue sumando la sociedad y los compañeros y las compañeras empezaron a aparecer. Lo que sigue es un esfuerzo colectivo para que sigan apareciendo en el corazón de Guaymallén. Era un chico como ustedes, con sueños, él cuando ya salió del secundario, del primario, que lo hizo en la escuela Cano, se rindió para entrar a la escuela Martín Zapata. Entonces, como no le dio el puntaje para ir de día, iba de noche. Y de día trabajaba él solito, se buscó trabajo, trabajaba en la calle Patricia Mendocina, en un estudio contable. Ahí iba, le hacía los mandados, contador, y así pasó todo el secundario. Era un chico como cualquiera, un chico de barrio. Nosotros nunca somos de una clase media baja. Por eso él salió a trabajar temprano, porque le gustaba vestirse bien, le gustaba su salidita, y bueno, él se ocupaba con su platita de todo eso. Era un día de muchísima calor, porque fue la madrugada del 9 de diciembre de 1977 cuando lo secuestraron. Eran las 3 de la mañana y había gente acarreando agua para tener el otro día, y vio el operativo y todo, pero nadie se podía arrimar porque lo sacaban zumbando. Margarita Rosa Dox, detenida, desaparecida el 17 de mayo de 1978 por el terrorismo de Estado, de la dictadura militar.
Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Trabajaba para los presos políticos y Margarita trabajaba también en eso conmigo y con los familiares de presos. Mientras ella también y yo nos hacíamos cargo también de los chicos, de la familia. Ella era muy especial, tenía toda una potencialidad artística porque estudió artes plásticas, era maestra de plástica de las escuelas y siempre estaba arreglando la casa, pintando, comprando muebles viejos y restaurándolos y limpiando. Lo único que tenía, el único defecto, que siempre llegaba tarde a todos lados. Soy hermana de Blanca Graciela Santa María, desaparecida durante la última dictadura militar, secuestrada de la casa de mis padres el 15 de mayo de 1976. La declaración de la madre fue tremenda porque dice que le ha quedado grabado para siempre el grito de ella: ayúdame, mamá. Yo diría que si tengo que definirlo al Pancho, y me cuesta hablar de él, es la transparencia. Un chico que uno quisiera tenerlo como hijo. Y si no fuera como hijo, como nieto, como yerno, no sé. Muy chico fue un avisado lector. Cuando él comienza el colegio secundario, comienza a leer más sobre historia argentina. Y en esa época, cuando yo digo, él tenía 17 años y él decía, este país lo van a repartir como un queso, va a ser como las factorías de los egipcios. Él era una persona con mucho sentido del humor y muy jovial. Una persona que siempre estaba feliz, que siempre estaba alegre. Bueno, mi viejo, mira, lo que yo recuerdo de él, era una persona trabajadora, o sea, trabajaba en Simalco, era muy querido en el barrio, en la casa, en todo. Mira, mi papá tenía una voz gruesa, donde él las expresiones que ese era muy expresivo. Ajá. Era, viste, como decirte, o sea, entre 10 te ibas a dar cuenta que estaba él. Jorge Daniel Roberto Moyano era un amigo mío que nos conocimos a través de un primo mío. Ellos dos estudiaban en la técnica agraria Miguel Puyet y como nos juntábamos siempre en la esquina de Martínez Rosa y Luzuriaga, ahí nos juntábamos la barra, los pibes. Él estudiaba periodismo al momento de caer y nosotros estábamos, yo en ingeniería en petróleo y Eugenio París en medicina. La historia de Daniel es una historia muy similar a la de muchos ahí en ese momento. Era un hijo de un matrimonio compuesto por la mamá del papá y la hermana y él. Bueno, el Carlos era un tipo, lo veía yo como muy reflexivo. Es una persona más bien, así como él en la facultad, en otro ámbito no lo conocí, no familiar no lo conocí, pero era una persona más bien, bueno, repetir, era reflexivo, silencioso. Él siempre preguntaba, bueno, ¿vos qué pensás? ¿Qué plantea esta corriente política? ¿Cuál es la plataforma? ¿Cómo ve la revolución? Yo soy Martín Alcaraz, tengo 36 años y mis padres desaparecieron cuando yo tenía 9 meses. Mis padres eran militantes de un partido que se llamaba PCML, Partido Comunista Marxista-Leninista. Era un partido de militancia política, básicamente. No usaban armas, era más que nada militancia política y
Y bueno, también yo creo que un poco en pos de buscar a mi tía, que había desaparecido un año y medio antes, en 1976, la hermana de mi mamá. Soy hijo de padres desaparecidos, los dos. Tenido desaparecido y de fallecido. Formaban parte de la Juventud Peronista. Mi papá, básicamente, no mi mamá. Mi mamá era esposa de él, o sea, juntos andaban para todos lados. Mi papá desaparece en junio del 76. De ahí mi mamá ella nos deja y de ahí no la volvió a ver. Y ella estuvo 2 años en la casa de una familia, donde bueno, después la encuentran ahí en el 78. Porque Vila era delegado gremial por Caja de Ahorro del Banco de Mendoza. Pues siempre muy alegre, muy sin problema. Tanto es así que se le dio al atendimiento público. En el demostrador se lo dio. Otra época de 9 de julio con la cortina, adentro. Pero eso me pareció un buen tipo, muy centrado en las arengas o los comentarios que hacemos dentro de Comisión Gremial. Ellos justamente eran un matrimonio, eran militantes de la Juventud Peronista y fueron secuestrados el 24 de julio de 1977. Tenían una beba de 8 meses que se llamaba Celina Rebeca. En un viaje que hicieron de San Juan a Mendoza, fueron secuestrados, junto a su bebé. Los 3 estuvieron desaparecidos. 2 de ellos están desaparecidos todavía y Celina Rebeca estuvo desaparecida desde el año 2007, que recupera su identidad. Me llamo Elena Carrizo. Tengo 64 años, soy empleada municipal, soy mamá y abuela, estoy casi ya a punto de jubilarme, fui cesanteada por los militares desde el año 76 y ahí sí un poco comienza la historia que nos tocó vivir. Rosa Arce, tengo 74 años. Y he trabajado en la municipalidad de Guaymallén. De golpe hemos quedado sin trabajo 7 años por habernos despedido la dictadura militar. Reinaldo Quiroga, 84 años. Fui empleado municipal, entré y estuve 3 años y medio y me cesantearon. Pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Un tipo capo, muy simpático, Del 76 ocurrió un hecho justamente en el departamento de Guaymallén. Nosotros teníamos cita diaria con un grupo por nuestra célula. Y hacía muy poco que Paco Urondo había venido a Mendoza, trasladado, y él era el responsable mayor, digamos, el que controlaba toda la célula. Una señora alta, rubia, muy linda. La señora, igual que la más o menos, si ustedes la conocen, la chica, sí, media parecida a ella. Pero la verdad las cosas a nosotros nos dio tanta pena cuando la bajaron y la sacaron a patada a la calle, que imagínense, con una criatura. Él entró a trabajar en la empresa de micro que era la 70, que ahora es la 5. Como él tenía un poco más de estudio, lo agarraron y era el que nos representaba ahí en la huelga que hacían, en el paro, en el pedido que hacían de aumento de sueldo.
y encontró después trabajo en la línea 3, que ahora es la 30. Y ahí estuvo trabajando hasta que lo secuestraron. Así cuando lo secuestraron hacía 1 hora, 2 horas que vino incluso se trajo estaba el día con él, la recaudación del día, se la dio la boleta a la casa, que menos mal que no se la robaron. Mi marido fue y se los llevó a la empresa y se querían morir porque dice como un chico. Y bueno, y así, es la vida que viví. Si tenía 22 años, a los 13 los llevaron. A los 2 los sacaron, y ella estaba embarazada de 6 meses. A los 2 los sacaron. Y bueno, al otro día yo me enteré al otro día por el de la inmobiliaria, que le alquilaba la casa, porque el dueño de la casa se lo había llamado y le había dicho en la mañana temprano, y le había dicho de que le habían roto la puerta. Y claro, le roto la puerta, para claro, ellos no tocaban el timbre, y como era una puerta de madera, una casa humilde, puerta de madera, la rompieron y así entraron. Así que, bueno, ahí empezó la vía crucis para uno, porque uno no sabía ni dónde ir, no sabía qué hacer. La democracia, es una democracia tibia, tímida, con gran miedo en la población. No era fácil decir, yo estuve preso, vengo a buscar trabajo. Yo tengo una hermana desaparecida, y eso no lo decía porque la gente no te miraba bien. Entonces, realmente es un logro muy importante, y que si esto se hace a nivel público, como lo de Paseo, es un logro muy importante porque eso genera conciencia, genera que la gente dice, ¿quién es la Margarita? ¿Viste? Una desaparecida. ¿Y por qué tiene esa importancia? No es por la importancia de ella sola en sí misma, es por la importancia, por la reparación histórica de lo que le pasó al pueblo argentino durante la dictadura. Porque el que sufrió en la dictadura fue todo el pueblo argentino, algunos más que otros, los que murieron más que otros, los familiares más que otros, los que estuvieron presos más que otros. Pero el pueblo argentino retrocedió culturalmente, democráticamente, económicamente, décadas. Acá nos encuentran en una redada grande que hacen acá no sé si sonó, porque la gente de otros lugares, en Guaymallén y en otras partes, del PRT, que era la organización en la que militábamos, y la secuestran el 15 de mayo del 76. La vienen a buscar específicamente. Bueno, y a ella la van a buscar con nombre y apellido. Y a mis padres los meten en el baño, les pasa a mi hija, y estaba este otro chico ahí y no se lo llevan. Osvaldo Swin era el otro compañero de teatro que también militaba, que también está desaparecido, y era el compañero responsable político. Tenía una responsabilidad mayor que Blanca Graciela. Cuando nos empiezan a perseguir, él un día se va a la casa de ella, y esa noche se produce el secuestro de Blanca Graciela. El padre lo ayuda a saltar por la medianera, el padre de ella lo ayuda a saltar por la medianera, y un vecino lo esconde detrás de una cortina que hacía de veces de puerta de un ropero. Y de allí nunca más le siguen el rastro. En realidad, el que parece que en algún momento le pasa algún dato es el cura de la cárcel, que en ese momento era el padre Latufo. Según lo que mi mamá cuenta, pero yo en realidad no sé hasta qué punto, a mi papá nunca le pude sacar realmente si él tuvo algún dato más. Porque es como si hubiese sido una de las personas que nos dejaron atrás. Ella tenía ya una idea de ser militar, le gustaban mucho los soldaditos, hacer fuerte. Dejamos de vernos por unos años, que ya militaba por el peronismo. Eran las épocas de las dictaduras, antes de estas dictaduras que ustedes están analizando. La tarde en que lo secuestraron,
y él estaba aquí a la vuelta de la esquina en un vecino haciendo los trabajos de un televisor, arreglando un televisor. Y mi cuñada debe haber sido entre las 8 y 8:30, o entre las 7:30 y 8:30, y el nene lloraba, y ella lo paseaba en el comedor, y por las persianas, que en esa época habían persianas metálicas, veo que un hombre se asomaba por la ventana mirando hacia adentro de la casa. Ella se asustó, estaba con una tía, una hermana de mi papá, y se fue a buscarlo a mi hermano hasta el lugar donde él estaba arreglando este artefacto, y le comenta lo que había pasado. Él les anda el camino con ella, y cuando llegan a la vereda de aquí al lado de casa, el hombre que se había retirado y estaba en la esquina sale al encuentro. Él lo ve, y este hombre abre su chaqueta, su saco, y me muestra que tenía un arma. Entonces él instintivamente coloca a mi cuñada contra el portón detrás de él, y cuando le muestra el arma, el hombre se retira, y él le dice a mi cuñada: este hombre es de la policía, porque ha estado en la escuela de policía conmigo. El nene sigue llorando, y ella entra acá, esta era su habitación, y en el ínterin en que ella entra, él sale a un kiosco que estaba aquí cruzando la calle a comprar unas aspirinetas, y siempre los gritos de mi hermano. Ella sale corriendo y llega acá al puente, un poco más allá del puente, y él le grita: por favor, volvete, flaca, volvete, flaca, no corras. Y ella ve cómo le apuntan a la pierna y le disparan, pero ya para entonces ya había habido otro disparo, según lo que mi cuñada cuenta, Elena. Y el dueño del kiosco, que es el que ve todo, porque acababa de atenderlo a mi hermano, ve cómo se lo llevan, lo suben a un coche que estaba estacionado en el frente de la casa de él. Nosotros con mi mamá estábamos a 2 cuadras y media en la calle Alpataca de España. Veníamos con Paula, la hija mayor de mi hermano. Habíamos llegado a un negocio y nos habíamos olvidado el dinero, así que estábamos de regreso a buscar el dinero. Cuando todo esto pasa y sentimos los disparos, deben haber sido, no fueron menos de 2 ni mucho más de 3. Mi mamá pensó que eran petardos. Yo también, ella dijo: en realidad, ¿qué es eso? Y le dije: yo debo interpretar. Y habíamos caminado, no sé, 4 o 5 pasos cuando vemos a Elena corriendo desesperada, diciéndonos que habían secuestrado a mi hermano. Cuando se puso jodida la cosa, o sea, fue como que ya no fue más el Daniel Romero que era conmigo, sino fue diferente. O sea, pasó a ser, viste, una persona, o sea, como muy despierto, o sea, como que estaba, es más, a veces que en la noche que llegaba de Simalco, se quedaba en la casa, viste, se iba, hacía una recorrida, no sé por dónde iría, volvía, me subía a mí en la moto, íbamos, por ejemplo, hasta la casa de Fernando Guillé. Volvíamos y yo me acostaba y yo no sabía despertar a las 2 o 3 de la mañana y él estaba despierto. ¿Eh? 24 de mayo. ¿De mayo? 78. El 78. Mira, esa noche yo estaba con mi hermano en la cama, chica, estábamos los dos. ¿Qué hora? Y habrán sido como las 10 de la noche, más o menos.
hacía frío, ¿viste? Pero, ¿cómo te podría explicar? ¿Viste cuando, o sea, como ahora un suponer, ¿viste? Que está cálido en el día, pero sabes que en la noche hace frío. Había una reunión en la casa y se sintió, ¿viste? Un tropel que entraban como, ¿viste? Cuando entran corriendo, que se sienten los pasos. Bueno, mi mamá, cuando sentimos el tropel correr, sentimos, o sea, siento yo como un montón de botellas que se rompen. Entonces, después nos damos cuenta de que cuando entran corriendo se meten por detrás del mostrador para entrar hacia la cocina y no sé si con las armas o con las manos, no sé, tiraron todas las botellas que tenía mi mamá, que eran ginebra, todas esas bebidas blancas. O sea, con mucha bulla, ¿me entendés? Hicieron mucha bulla. Y gritando todos al suelo, todos al suelo, todos al suelo, todos al suelo. Claro, viste, o sea, totalmente desorientado todos los que estaban ahí, todos al suelo. Y mi mamá se sienta conmigo y mi hermano en la cama chiquita, entonces nos agarra los dos. Entonces dice mi mamá, Daniel, ¿dónde está? Entonces otro muchacho le dice, cállese, gordita, no diga nada. Entonces se van hasta donde está mi mamá. Entonces le dicen a mi mamá, ¿dónde está? Dice, pues te mato los huechos en mierda esto, le dice. Cuando siento que todo esto agarró a mi mamá, siento que dicen, vamos, 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 vamos. Se fue. Así como entraron, salieron corriendo. En ese momento sale mi mamá corriendo, conmigo a los brazos, y mi hermano. Y un hombre que le decían el negrito, le dice, negrito, negrito, lléveme, lléveme, y le decía, sigamos, sigamos. Le decía como que siguieran donde lo vieran, porque ya se había dado cuenta mi mamá que se lo habían llevado a mi papá. Entonces se sube mi mamá, me subo yo, el hombre el negrito en un camioncito viejito. Estos hombres cuando salieron no salieron así a las apuradas, no, salieron despacio como sin nada. Llegaron, doblaron en la esquina y el otro Falcon que venía también iba despacio y doblaron así. ¿Cuántos eran? 2. Salimos nosotros en el camioncito, llegamos al carril Comensor. ¿Atrás de ellos? Atrás de ellos. O sea, termina de doblar el auto, nosotros llegamos al carril Comensor, lo que recuerdo yo, y más o menos como decirte que se iba una cuadra, 2 cuadras sería, ni idea. O sea, yo quería levantar para ver los ojos, para ver qué es lo que pasaba, ¿viste? Porque, o sea, me llamaba la atención que había dicho mi mamá, es Daniel. Entonces yo me imaginé, o sea, que algo pasaba, o sea, que, o sea, en mi inocencia no sabía qué pasaba, no entendía, pero sabía que algo malo estaba pasando con mi papá, ¿viste? Y mi mamá decía, allá se lo llevan, ahí se lo llevan, seguilo, negrito, seguilo, negrito. Y este hombre decía, oh, pelota, no, que no van a hacer pelota, no van a hacer pelota, por favor, seguilo, le decía. Y este hombre ahí digo con su cautela, pero, o sea, irían a 2 cuadras, 3 cuadras, me imagino yo, ¿viste? Bueno, seguimos hasta que subimos al acceso. Llegamos al acceso. ¿Ustedes lo venían viendo? Sí. Llegamos hasta el acceso y el camioncito ese, uno de los autos, se descuelga por un costado de una calle así. Y el otro que llevaba a mi papá, aparentemente, se mete en la 4ª brigada, adentro. Entonces mi mamá, cuando ve que va por la ruta, dice, van a la casa del Chacho, dice, van a la casa del Chacho, dice. O sea, mi tío. ¿Su tío es Juan Carlos? Juan Carlos. Romero. Porque él vivía justo enfrente del aeropuerto. Entonces mi mamá creía que iban allá. Entonces mi mamá desesperada le decía, llamamos a la policía, hagamos algo. Le decía, este hombre gorda, si ellos son la policía, ¿qué vamos a hacer? Le decía. Y de ahí, nunca más te olvidaron. Mucho llanto esa noche. Doña Pascua, esta señora que la consolaba a mi mamá. ¿Volvieron a la casa? Volvimos a la casa. Yo veía cómo lloraba mi mamá. O sea, sabía que algo había pasado con mi papá, ¿viste? Pero, ¿viste? O sea,
sea, en mi inocencia, viste, no sabía qué es lo que era, o sea, es como que, o sea, yo quería saber, viste, pero nadie me decía nada. Era una desesperación, viste, una impotencia de decir, pero alguien cuénteme algo. Y nadie me contaba nada, viste. O sea, lo único que me decía mi mamá, me dejaba en la pieza y me decía, quédese ahí en la pieza, quédese en la pieza. Y yo me quedaba con mi hermano. Daniel militó durante todo ese año fuertemente en el partido acá en Mendoza, 74 y 75. Bueno, en mayo del 76, el 11 de mayo, él es detenido con otros compañeros, pasó por el D2, él estuvo en el D2, el D2 fue uno de los peores centros clandestinos acá en Mendoza, que está en el Palacio Policial. No casualmente está en lo que significa el área política de la provincia, está muy cerca de la Casa de Gobierno, está muy cerca del Palacio de Justicia. En el momento de la detención de Daniel, la casa operativa donde estábamos, digamos casa operativa, no es tampoco otro pecado, un lugar donde los compañeros tenían como lugar de reunión o refugio en determinado momento. Eran casas donde se pretendía que no fueran conocidas como cualquier casa, o sea, había que tratar de que supieran algunos compañeros nomás la existencia de esa casa. Era en el barrio Santana, en Guaymallén, y por esas circunstancias que nosotros subestimábamos como organización, imbuidos con toda la cuestión del futuro nuestro por prepotencia de trabajo, que siempre lo manteníamos como un accionar, bueno, había algún tipo de infiltración, había algún tipo de seguimiento por parte de los servicios y fueron cercando a toda esta célula del PRT en Mendoza, todo este grupo de compañeros que estábamos directa o indirectamente ligados al PRT, ya sea a través del EL, ya sea a través del partido, ya sea a través de la juventud, y se produce esa caída grande el 11 de mayo de 1976, donde lo detienen a Daniel Moyano, a Víctor Manuel Sabatini, a Lucía Alegrini Sabatini. Al otro día detienen a la que era mi compañera en ese momento, Liliana Antonietti, a Roblas Guaviva, a Carlos Roca, a Zárate. En esa causa somos 11. Habían detenido a Lidia de Marinis y a otros compañeros, a los hermanos Talquenca, los detienen en Maipú, o sea que es una caída grande. A Daniel lo sacan del dedo y ahí con paradero incierto estoy seguro que lo mataron o lo tiraron al Carrizal, porque siempre hubo o al Carrizal o acá en Las Lajas o en algún lado, en algún cementerio, en el cementerio de la capital, no sé si está en alguno de esos lugares. Y bueno, y ahí fue la última vez que yo lo veo a Daniel, que sé de Daniel, y bueno, yo estoy seguro que lo mató entre el dedo y el ejército, entre ellos dos fueron los que lo matan a Daniel, porque estaba detenido, porque no te podés escapar, porque todo apuntaba a que el poder lo tenían ellos, y éramos, como te digo, Quijote utópicos y sanos, y terminamos torturados, muertos por ser así. Nos secuestran a mi papá y a mi mamá y a mí, me llevan esa noche del 6 de diciembre. Contanos, ¿cómo fue? Y fue pasada las 12 de la noche, el 6 de diciembre, entran por la fuerza en Govecruz, en la calle Juan G. Godoy, a unas cuadras de la Coca-Cola. Entran por la fuerza y secuestran a mi mamá, a mi papá y a mí. Bueno, revuelven toda la casa, porque es lo que encuentran cuando se roban un montón de cosas. Habían picado el piso, estaba todo el piso picado. Bueno, en el caso de mis padres no hubieron testigos. Vivíamos los tres en Govecruz y fue en horarios de la madrugada y bueno, los vecinos escucharon. La verdad que del caso de mis padres no hay testigos. Por lo menos si hubieron, no hablaron en su momento, y bueno, hoy hemos perdido todo tipo de... No tenemos ningún rastro de
poder hablar con algún vecino ni nada. Nosotros veníamos los 4 juntos, con mi hermana y con mi mamá y mi papá. Aparentemente hay una emboscada o lo estaban esperando y bueno, mi mamá logra salir del auto con nosotros y mi papá lo matan en el lugar, ahí en la calle Joaquín B. González. Sé que fue de noche, tarde-noche, en la tardecita, y lo último recuerdo que tengo fue mi mamá que nos llevó a la casa de mis padres adoptivos. Mi padre adoptivo es hermano de mi papá. Él trabajaba en caja de ahorro en la calle 9 de Julio Gutiérrez. Bueno, llegó una comisión y se lo llevó ya a él. El único comentario que se hizo es cómo es posible, pues tenía que haber ido a personal, decirle nos vamos a llevar. ¿Entró un grupo policial? Un grupo, estaba atendiendo público, o sea, estaba atendiendo público y le dijeron vos, lo subieron y se fue. Pero lo más grave del caso es que ahí también me cae la ficha, Diario Los Andes, y yo considero cómplice. Publica una noticia unas 3 semanas después, 2 semanas después, 3 semanas, en donde dice que Vilas estaba siendo transportado en un furgón de infantería, un furgón de la policía, y en la calle Lavalle y Costanera es interceptado por un grupo de autos con guerrilleros y se lo sacan de la mano, lo rescatan. Cuando uno se retrotrae a esa época, los movimientos que hacían no era solo el furgón, un auto, un Falcon adelante, un Falcon atrás, armado hasta los dientes, o sea que era imposible. Nos preparábamos para hacer futuros cuadros políticos. Entonces llegaban de Buenos Aires, los mamotretos que le decíamos nosotros, como no había internet, nos llegaban volúmenes importantes de libros y de textos y de hojas sobre historia, sobre la realidad política del momento, y nosotros se armaban como grupos de estudio, que en ese momento se llamaban células, y nos juntábamos a estudiar. En esa ocasión, ahí es cuando yo lo conozco a Manrique, que en realidad con otra compañera desaparecida, Gisela Tenenbaum, siempre decíamos, este chico que no habla, este chico que no sabemos ni de dónde es, lo único que sabíamos era que estudiaba ciencias económicas. Se sabe que la hija puede ser, se empieza a investigar y se sabe que la hija puede estar viva, Celina se llama. Es la única nieta recuperada hoy en Mendoza. El caso de Celina fue un poco esto, ella todavía no había llegado a ese momento de estar buscándose sus orígenes, y a través de nosotros, a través del movimiento ecuménico, y conforme a nuestro trabajo dentro de la red, recibimos una comunicación de que la joven desaparecida podría ser tal persona. El caso de Celina fue bastante atípico porque ella no estaba buscando su origen, no era una joven que tuviese una duda manifiesta acerca de su identidad. Y Celina vivió secuestrada durante 31 años, sin la libertad de poder saber acerca de su origen, creciendo en un vínculo perverso basado en la mentira y en el ocultamiento. Por lo tanto, yo creo que la libertad es uno de los pilares, vuelvo a decir, junto con la memoria y la verdad, fundamentales de la identidad. La cita, que estaba recantada, sin duda, fueron ahí en Dorrego, en la calle Pedro Molina, puede ser, no me acuerdo, siempre tengo una, porque hay 2 calles, me parece, una Molina, ¿no? Y la otra Molina no sé cuánto. Y cuando yo llego, desde la Costanera venía yo a esa calle, y ahí empezaba a caminarla, llegó Paco en el auto y me levantó. La zona, pero fuimos a aparecer después en Tucumán y ¿cómo se llama la calle? Remedio de Escalada. Sí. Y bueno, yo subí atrás y
Y él dio la vuelta, fue y entró de vuelta por la calle esa. Y al instante, yo, mi especialidad es justamente caracterización de personajes. Ahí me di cuenta que estaban disfrazados, varios. Y empezamos la huida. Y ahí nos entró a perseguir el Peugeot y a los tiros. Que fue donde Paco ya, después de la persecución y de que nosotros nos quedamos sin más municiones, porque él me pasó una pistola, él tenía un revólver y las balas que tenía el cargador y punto. Y él nos dijo que se sentía mal porque se había tomado la pastilla, cosa que no era así, que no fue así, que lo supimos después con el juicio, porque él en realidad me parece que lo hizo para que nos fuéramos, pensando de que él se moría sí o sí y que nosotros teníamos que irnos y salvarnos si podíamos. Alicia se fue con Angie, que lloraba un montón. Yo no sé para dónde va ella, pero yo corro por la Tucumán, digamos, el auto para sobre la Remedio y yo corro por la Tucumán. Y la otra, la tucumana esa que le decían, que yo no la conozco, salió por la calle Tucumán, a media cuadra del Corralón había un lote baldío y se metió por ahí y salió a la calle Dorrego. Tomó el trole, pegó toda la vuelta por donde estaba el lío y de ahí desapareció. No la encontraron nunca más. La otra señora entró al Corralón, pero venían los tipos venían no sé si era del ejército o si eran, no sé de dónde eran los tipos, venían con una chaquetilla azul y pantalón azul. Entonces la señora bajó, venía con una nena, se la tiró a mi hermano. Mi hermano la recibió a la nena. Ella se subió a la planta del Corralón, en el segundo piso, y de allá la bajaron a patada. La sacaron afuera y de ahí ya no supe más nada yo. Al hombre lo matan en la esquina. Lo matan de un culatazo. Recuerdo que llegué en la mañana a marcar, estaba el jefe de personal ahí, estaba con el listadito en mano y dice: no marques porque estás despedida. Y fue un baldazo de agua fría. Yo empecé, soy amante siempre de buscar la justicia. A la tarde ya estaba buscando un abogado. ¿El mismo día? El mismo día. A alguien que me representara porque era un hecho injusto, que cómo podía ser. Si yo no hice nada, yo vengo a trabajar, yo cumplo, no... O sea, nunca llego tarde, no falté nunca fui ñoqui. Digo, ¿cómo puede ser esto? Para lo único que me ausenté fue para cuando nació mi hijo. Vamos a marcar la tarjeta a la salida. Y cuando estábamos haciendo la cola, a medida que íbamos llegando a personal, nos llamaban aparte y nos avisaban del decreto. Entonces al otro día yo ya no tenía más trabajo. Así, de improviso. Queda observar la existencia de agentes que por su forma de conducirse en el trabajo o en el trato con el público y o con sus compañeros de tareas resultan un factor negativo y que necesariamente debe ser depurado en la administración municipal. Como el 15 de enero me llamaron acá y me dijeron que estaba despedido por una ley de prescindibilidad afuera. La antigüedad, yo estaba, cuando salí, cuando me rajaron a mí, estaba con clase 10. Y cuando me reincorporaron con la 7. Y después al año me dejaron efectivo y me dejaron con la clase 5, que es con la que me jubilé. Los mismos compañeros, se forma la famosa, una línea restauradora peronista que decían ellos, que estaba Pablo Antonio, estaba Germán Gers, era un profesor de judo que estaba acá en la esquina, que era la derecha peronista. Entonces nos empezaron hasta el mismo intendente dice un día que nosotros andábamos en todas, pero nosotros hacíamos operativo limpieza, pero íbamos a la cabeza, no esperábamos que fuera otra persona, íbamos nosotros a hacer la operativa limpieza con la gente,
acercábamos a los vecinos, decíamos qué es lo que hace falta, íbamos a la municipalidad y conseguíamos todo. Porque me odiaba porque yo no le firmé el decreto de cesantía. ¿Cómo le voy a firmar? Le digo, si mi mamá no me tuvo acá, pero esto es mío, yo me lo he ganado. No voy a renunciar. Se lo dije al vicecomodoro Illanes, yo no voy a renunciar. Entonces sacó la pistola y la pegó contra el escritorio y dice, le voy a aplicar la ley 2849, si ya me la aplicaron. Soldado, seguridad, lléveselo. Entonces el milico me apoyaba el fusil acá. Y yo, espera, hermano, que yo puedo ser tu papá. Yo no soy político, yo soy militante. Soy militante. Digo, me vas a matar gratis, me vas a matar. Y dice, bueno, me dice, por favor camine. Me llevaron allá a servicios públicos, ahí quedé. Entonces le dije a Pablo Antonio, Pablo, le digo, yo me voy. No te vayas. Dice, espera que ya saco el auto, te llevo. No, yo me voy. Que lo diga ella, me vine. Me vine a pie por la calle Pringles. Entonces pasaban los vehículos y me miraban los tipos de comandos civiles, querían pobretearme. ¿Viste? Entonces pasaban y no se animaron a hacer nada. Y yo llegué acá, viste, todo esperándome y llorando, creían que ya había sido noticia. Nosotros llegamos y nos enteramos de todo eso y quedamos medio desbandados. Entonces, ¿qué pasó? Seguimos militando, pero tuvimos que empezar a buscar cómo y dónde, porque ya no podíamos, la unidad básica ya no podía funcionar. Juntarse en una casa era peligroso. Nosotros éramos peligrosos. Entonces, como teníamos una buena relación con el padre Contreras, nos acercamos a algunos a trabajar en la parroquia. Y trabajamos con él, trabajamos en lo social, seguimos trabajando en lo social, armamos un comedor. Y después vinieron un día y le allanaron la parroquia al padre Contreras, le tiraron un montón de libros. Pero ¿qué le iban a encontrar dentro de la parroquia? Santos, nada más, porque no había otra cosa. Y después fueron al centro de salud. En el centro de salud me comentaban algunos compañeros que con un aparato miraban el piso porque supuestamente, como éramos terroristas, nosotros teníamos las armas ahí. Lo que más quiero es hacer hincapié en algo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a reivindicar, que es el militante. O sea, en un momento determinado el militante fue mala palabra. Yo creo que el militante y la militancia en la década del 70, la militancia que realiza Daniel, la entrega de esa militancia es la que posibilitó ciertos logros. Y los logros que van a venir, para mí, van a ser también que la militancia se expanda hacia el conjunto. No hay mejor cosa que el ciudadano consciente de lo que es irresponsable la cosa pública. A militar nos llevó ver la injusticia. Ver injusticia, ver explotación, ir creciendo. Yo había crecido como en la asociación, en la Acción Católica. Lo primero para mí la pobreza era que un niñito en África se había muerto de hambre, chicos en África, y nosotros, niños de la Acción Católica, podíamos ser padrinos de esos niños. Bueno, pero después nos empezamos a enterar, empezamos a hacer teatro, empezamos a hablar con otros compañeros más grandes, y empezamos a enterarnos que esto pasaba acá, que en Tucumán, bueno, la explotación en los ingenios era brutal, que se habían cerrado ingenios y que venía gente empezamos a darnos cuenta de la malaria brutal que había. Siempre me movilizó mucho el tema de la pobreza. O sea, yo veía que otros no podían, que no tenían, los niños no tenían para comer. Yo trabajaba en una parroquia con un padre que había optado por los pobres, en la parroquia de San José, en Guaymallén. Entonces yo ya venía con todas esas ideas de participación, de creer en la política, de creer que la política tiene que servir para cambiar algo. Que se puede construir en mucho tiempo, se puede destruir en un instante. Toda una historia de lucha, toda una historia de construcción
mental de construcción política, de construcción solidaria, la Argentina estaba llena de entidades solidarias en todos los barrios. Es decir, todo lo que fue el tejido social que rompió la dictadura, esta dictadura, la otra la habían intentado romper, pero esta fue tan cruenta que lo rompieron de tal forma que recién ahora se está volviendo a hacer el tejido. Los militares eran funcionales a los grupos económicos y no querían ese cambio profundo en el país, no querían igualdad, o sea, un poco como pasa ahora, después lo podemos ver un poquito con los grupos económicos que lo que hacen es quieren todo para ellos, ¿no es cierto? Bueno, en aquel entonces se usaba a las Fuerzas Armadas como funcionales a su propia ideología. Teóricamente empezás mamándolo, porque no se habla de otro tema, no se habla de otra política, de decir, bueno, lo seguías al general y ibas atrás con tu mamá, que era chiquito, porque mi mamá la esperaba a la Evita en los trenes cuando venía Evita a Mendoza, o mi mamá era una, y actualmente una seguidora de la presidenta, por ese sentimiento de peronismo. Siempre hemos sido obreros. Fueron no una generación que mataron, no una generación que hicieron desaparecer. Hicieron desaparecer 3 generaciones. ¿Por qué? Hicieron desaparecer la generación esta y amenazaron y amedrentaron con este accionar a toda la generación anterior, a todos los padres, a todos los abuelos. Y te imaginas, todos estos amenazados, los que quedaron vivos y demás, viendo esta situación, ¿qué hicieron? Sus hijos, ¿no te metas? Los procesos de cambio que lo hacen los pueblos, ¿no es cierto?, en función de su libertad, su liberación, de su dignidad. La respuesta es la violencia, la respuesta del poder. Permanentemente en nuestro espíritu, en nuestra visión, en nuestra cotidianeidad, ¿no es cierto?, la realidad política, social, económica nos provocaba, ¿no es cierto?, el interés, ¿no?, permanente. Y la militancia, nunca dejamos de ser militantes. La mística que se creó y que vos decías, estamos peleando por algo importante, pero somos compañeros, estamos hermanados, así que a mí por lo menos lo que más recuerdo de aquella época son los compañeros, ¿no? Porque Videla dijo una vez, los desaparecidos son desaparecidos, no tienen entidad, no existen, no están. Lo dijo por la televisión. Lo dijo por la televisión cuando alguien le fue a reclamar. Todos los entes pensantes y militantes de aquella época estaban presos. Fueron un número. Uno más es tan torpe cuando escucho que dice, no eran 30.000. No, ni siquiera me importa si eran 30.000 o no. Sí lo eran, pues lo han reconocido los mismos militares. Hay cosas muy evidentes de desapariciones y de muertes. Los desaparecidos y la gente que no conoce se imagina que son todos subversivos que andaban con una ametralladora. El 90% de los desaparecidos son obreros, profesores, estudiantes, son gente que estaba... Militantes barriales, son gente que tenía un nivel de conciencia y un compromiso social. Ese era el peligro. Subversivo quiere decir subvertir el orden establecido. Si yo soy el que dirijo este orden, no puedo ser subversivo. La dictadura es una contradicción en sí misma. Entonces, ¿de dónde vienen esos desaparecidos? ¿Eran todos guerrilleros? No, esos eran compañeros de los barrios, compañeros de las facultades, compañeros de los gremios, compañeros de la cultura. Cada uno tiene que luchar por lo que cree, con lo que se sienta bien, y nadie tiene por qué prohibírtelo. Porque lo que hacían los chicos no era nada malo, al contrario. Lo que hicieron mal fueron ellos, y cómo luchaban en esa época, estaban en contra lo que más hacían es estar en contra de la política económica de Martínez de Hoz, que fue la que fundió el país. Después de la bajada de los cuadros es una nueva historia. Es la historia de un poco el país que uno soñó,
yo debo mucho a esto. Yo me siento muy agradecida y muy comprometida con estos proyectos. Y cuando pusieron la placa de mi hermano volvió a la casa. Mi hermano ahora está acá. Está acá. Y eso no tiene precio. Y en realidad lo importante también yo cuando pusieron la placa, más allá de que ya veníamos con esto, con lo de los juicios, voy a decir, bueno, esto se está abriendo, fue como abrir una caja negra y como que salía la luz y además sentir nombrar no, esos son los desaparecidos. Nombre de Margarita, no solamente dicho por nosotros, sino dicho hacia afuera, nombrado por gente que no la conoció, en un ámbito como aquel de cierta alegría, de reparación, en el ámbito del juzgado, del tribunal, donde siempre te provoca toda esa cosa con medio como de represión, porque todo lo que fuera autoridad era como que uno ya se sentía reprimido. Sentir que se hable, que se diga Margarita Rosa Dols, realmente fue como que salía todo ese oscuro de esa caja. Si bien pasaron un montón de años, 35 años, hubo sentencia el año pasado por juicio de mis padres, varios de los desaparecidos que desaparecieron en esa fecha, entre el 5 y el... Hubieron algunas causas que se dictaron sentencias y bueno, si bien fue simbólico porque bueno, hay muchos represores que ya no están, yo creo que bueno, se dio un paso muy importante el año pasado. De que bajaran los cuadros me dio alegría, porque por fin se hacía justicia. ¿Cómo iban a estar esos militares ahí en cuadros cuando ellos iban a misa, tomaban la comunión, que los bendijera el Padre, y estaban cometiendo asesinatos por atrás y atrocidades? Pido esa experiencia para mejorar, hay mucho por hacer, vamos bien. Mira, yo creo que Argentina en cuestiones de derechos humanos ha sido un ejemplo para el mundo. Es el primer país que ha podido realmente juzgar y meter preso en cárcel común a los militares. Creo que los juicios son lo que permiten la sanación. El hecho de hacer pública la justicia, esta cosa de que haber luchado 30 años, no importa cuánto constituyeron los organismos, sino lo que estábamos pidiendo los organismos, ha permitido poner en su lugar que tiene que haber justicia, que realmente el hecho es hasta simbólico que estos tipos estén presos. Tiene un valor simbólico que estén presos, que estén procesados jueces como están en Mendoza, que hayan tipos condenados, poderosos, que estén compartiendo la misma condición de una cárcel de cualquier pibe de los barrios que es víctima de lo que hizo el proceso, en los impactos económicos. Está un pibe nacido en los 90 junto con el milico que permitió que este modelo tuviera estos pibes de cautiverio. Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
cuando la mentira es la verdad. Y a la chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Nos informamos más, esto no pasa. O sea, nosotros somos la próxima generación y si nosotros nos ponemos en que no va a volver a pasar, no va a volver a pasar. Que esté al lado de nosotros, sea un tío o un abuelo, pariente de nosotros y nosotros no nos sepamos. Y está bueno que nos informen para que el día de mañana, por lo menos si él no sabe de su pasado, que nosotros nos interesemos en saber algo de él. Estamos en la escuela Eduardo Pintos haciéndole una entrevista a Maru Carreras por vivirá el recuerdo acá de los desaparecidos de Guaymallén. La verdad que Maru nos ha demostrado que tiene un amor inmenso para dar, que tuvo y sigue dando. Un ejemplo de mujer, y yo creo que ahora nuestro deber es comentar todo esto y que todos sepan lo que ha pasado y lo que han sufrido. Un ejemplo de mujer. Soy Alejandra Martínez, también soy del CENSE Eduardo Pintos. Me pareció espectacular la entrevista. Es muy difícil cuando uno no lo ha vivido, porque yo soy joven, pero ver a esa mujer con ese carisma y con esas ganas de vivir y seguir luchando, y uno piensa en todos los chicos que no han vivido las cosas, y es el no olvidar, y que todos tenemos que estar acá para no olvidarnos de lo que pasó. Soy Marcela Ortiz, también del CEN Eduardo Pinto, y para mí ha sido una gran experiencia porque había muchas cosas que no sabía y me gustaría que todo esto sepan todos los jóvenes, que en las escuelas a veces no lo cuentan y no lo saben. Yo soy Facundo Aguilera y soy del SEA. ¿Qué estabas haciendo en el proyecto? El proyecto, la verdad que no estuve mucho en el proyecto porque tuve problemas y no pude ir a la escuela. ¿Pero ahora? ¿Estabas grabando? Ahora sí, ahora estuve... ¿Cómo participas? Grabando. ¿Grabando? Ajá. ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a seguir? Sí, vas, si me dejan. Seguro. Dale. Me siento tímido. Bueno, me llamo Nicolás Barrera, estoy en el proyecto, soy uno de los que entrevista. Y la verdad que gracias por habernos dado la oportunidad de saber más de esto. Identidad más definida, esa de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir